posible que un hombre común y corriente sea capaz de acabar con todos los habitantes de un pequeño pueblo en una sola noche sin utilizar ningún tipo de arma? El día de hoy traigo para ustedes este caso llamado Savage Land. Esta sangrienta historia ocurrió en los primeros días de junio del año 2011, en lo que muchos consideran fue una de las peores masacres jamás documentadas en los Estados Unidos, hecho que tuvo lugar en un pequeño y remoto pueblo fronterizo llamado Sangre de Cristo, ubicado en el desértico estado de Arizona. Este pequeño pueblo de apenas 57 habitantes fue por años objeto de discriminación racial por parte de comunidades vecinas de gente blanca, debido a que en él vivían en su mayoría personas inmigrantes de origen mexicano, entre los cuales se encuentra el protagonista de esta historia, un hombre aficionado a la fotografía de mediana edad llamado Francisco Salazar, quien la noche del 3 de junio se convertiría en el único sobreviviente y testigo de una masacre sin precedentes, ya que todos los habitantes del pueblo Sangre de Cristo, incluyendo hombres, mujeres y niños, fueron asesinados y desaparecidos de una manera inexplicable. Y es que cuando las autoridades llegan al pueblo gracias a una llamada telefónica, encuentran el lugar completamente abandonado, sin mencionar que hay restos de sangre por todos lados, cuerpos incompletos, casas destruidas y restos humanos esparcidos a más de una milla de distancia del pueblo, con mutilaciones severas y marcas de mordeduras en los cuerpos de las víctimas. Es entonces que un sheriff local de nombre John Parano afirma rotundamente que Francisco Salazar, al ser supuestamente el único sobreviviente, tiene todas las características de un asesino en potencia, situación que hace creer a muchos que la policía detuvo a Francisco simplemente por el hecho de ser de origen mexicano, cosa que ellos niegan rotundamente, aclarando que fue detenido por las circunstancias en las que se dieron los hechos, dado a que un trailero de nombre Mario Chascarrillo lo encontró inconsciente en medio de la carretera con la ropa manchada de sangre de por lo menos 15 víctimas. Además, Francisco presentaba mordidas de algunas de las personas que murieron esa noche. Por estas razones, la policía creyó que era evidencia suficiente para inculparlo por estas muertes sangrientas. Aunque es en ese momento en el que este caso da un giro de trama inesperado, ya que en los cuerpos de algunas de las víctimas que fueron encontradas había marcas de mordeduras que en un principio se creían eran de Francisco, pero los médicos forenses determinaron que esas mordeduras no podían ser humanas o de algún animal conocido. Sin embargo, Francisco tenía en su cuerpo marcas de mordeduras de algunas de las víctimas como si se hubieran defendido de él antes de morir. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió esa noche? ¿Hay algo que las autoridades ocultan? ¿O será que Francisco actuó en complicidad con más personas para cometer el crimen? Carlos Olivares, un oficial fronterizo retirado, afirma que el sheriff John Parano no es cualquier oficial, sino uno al que le gusta llamar la atención y hacerse notar sin importar las circunstancias o el problema del que se trate. Por supuesto que esta declaración no era muy alentadora para Francisco, quien el día del juicio fue condenado por este crimen a la inyección letal, y aunque prácticamente su vida estaba en peligro en ese momento, prefirió no declarar absolutamente nada. Y es que la situación ilegal de Francisco no le permitió en ningún momento tener un juicio justo, ya que en palabras de un hombre llamado Lawrence Ross, quien es un escritor muy reconocido y que de hecho escribió un libro sobre esta masacre, está seguro de que Francisco desde el comienzo fue un blanco fácil y una salida rápida para las autoridades estadounidenses de resolver entre comillas este caso, ya que prácticamente fue condenado incluso antes de comenzar su juicio. Y es que en una zona fronteriza como Arizona, los crímenes cometidos por migrantes indocumentados son indiscutiblemente una realidad. Por esta razón, la opinión de muchos de los entrevistados en el documental es clara y directa. Las autoridades no deberían tener piedad con el culpable y debería ser castigado con la pena máxima, que en este caso es la inyección letal. El oficial retirado Carlos Olivares menciona que en todos sus años de servicio nunca había visto algo similar, pero que de un tiempo para acá habían estado apareciendo cuerpos sin vida de personas con heridas de dientes, hecho que nunca se habló en las noticias o en algún medio de comunicación. Por esta razón, él cree con total seguridad que es imposible que una masacre así hubiera podido ser causada por un solo hombre. Una psicóloga de nombre Renee Davis grabó una entrevista que le realizó a Francisco, grabación que de hecho no fue presentada durante el juicio. En ella se le nota visiblemente traumado y confundido al grado de no querer decir absolutamente nada. Sin embargo, Renee logra convencerlo de hablar acerca de lo que sucedió aquella noche, a lo que Francisco dijo que al momento de la masacre, la gente del pueblo a la que conoció por años parecía estar muerta en vida y que pronto comenzaron a atacarlo sin ninguna explicación, motivo por el cual intentó escapar del pueblo esa noche y que a pesar de que ahora se encuentra encerrado, prefería ser condenado por lo que sucedió antes que tener que regresar al pueblo y que ellos pudieran encontrarlo.
Por supuesto que estas declaraciones parecían una completa locura, pero esto apenas comienza. ¿Recuerdan que al principio les dije que Francisco era un aficionado a la fotografía? Pues bien, poco después se supo que él tenía hábitos extraños como fotógrafo, desde tomar fotos de niños jugando hasta tomar fotografías de animales sin vida. Pero siguiendo con su investigación, Lawrence Ross, tras varios intentos, finalmente pudo contactarse con el camionero que encontró a Francisco inconsciente para preguntarle si sabía algo más acerca del caso. A lo que el camionero le dijo que Salazar había olvidado un rollo fotográfico en su camión el día que lo encontró inconsciente, pero únicamente se lo daría si lo dejaba fuera de todo este asunto. Lo curioso es que unos días después de que Lawrence consiguiera el rollo fotográfico, el trailero murió en un accidente automovilístico en la carretera en condiciones sumamente extrañas. Y es que cuando Lawrence revisa el rollo fotográfico que Francisco tomó la noche de la masacre, se daría cuenta de que este caso es todavía más aterrador de lo que parece, ya que un total de 36 fotografías contenidas en el rollo serían fácilmente evidencia suficiente para poner en tela de duda la culpabilidad de Francisco en esta masacre. Sin embargo, algunas personas, incluyendo el sheriff John Parano, no dudaron acerca de que estas fotografías habían sido manipuladas con Photoshop en un claro intento de deslindar a Salazar de este crimen. Pero es ahí cuando un hombre llamado Lynn Mastenson, quien es un fotógrafo con más de 40 años de experiencia, al analizar el rollo fotográfico afirma con total seguridad que las fotografías tomadas por Francisco son auténticas. Además, en la entrevista que la psicóloga René le hace a Francisco, él le revela cómo comenzaron los hechos aquella sangrienta noche. Según Francisco, estaba preparando su cámara para tomar algunas fotografías de ese día cuando un chico del pueblo llamado Danny apareció frente a él bañado en sangre. Salazar dijo que tuvo toda la intención de ayudarlo, pero notó que ese ya no era Danny, sino un ser totalmente diferente, y empleando su instinto de supervivencia, Francisco tomó un pico y acabó con la vida del chico. Pero hay algo que la policía nunca entendió. ¿Por qué Salazar, en vez de ir a otro lugar, corrió desesperado hacia el pueblo en busca de ayuda? No es lógico tratándose de un asesino. Sin embargo, la respuesta se encuentra en la primera fotografía que Salazar tomó con su cámara ese día. Fotografía que seguiría una secuencia cronológica con el resto acerca de cómo ocurrieron los hechos exactamente. En la primera fotografía se puede ver a un grupo de figuras humanoides bajando hacia el pueblo por las colinas, lo que por supuesto no parecía ser buena señal. Salazar vivía a unos minutos del pueblo, y él relata que en su ida se encontró con un hombre llamado Ron Templeton, un cazador experimentado de un pueblo cercano llamado Hinsman, quien ese día se encontraba justo a la orilla del camino hacia el pueblo Sangre de Cristo. Francisco explica que intentó convencerlo de que fueran juntos a alertar a todos en el pueblo del peligro, cuando repentinamente fueron atacados por esos seres humanoides, y aunque Ron les disparó con un rifle que llevaba consigo, las balas no sirvieron de mucho, pues estos acabarían por quitarle la vida en ese momento al tratar de defenderse. La viuda de Ron, al igual que la policía, cree que Salazar es responsable, pero le resulta difícil creer que su difunto esposo, siendo más grande y estando armado, haya podido ser derribado por Francisco, tomando en cuenta que Ron difícilmente fallaba un disparo. Llegando a las afueras del pueblo, Salazar se topó con más de estas criaturas, y en palabras de él, era como si estuviera viendo el infierno en vida, pues había personas irreconocibles huyendo y atacándose entre sí. Francisco en su vida intentó llegar a un local con el único teléfono en todo el pueblo, pues nadie disponía de teléfonos celulares. Sin embargo, el lugar ya estaba infestado por estos seres extraños. Además, el hecho de que en el pueblo habitaran inmigrantes ilegales fue motivo suficiente para que nadie intentara llamar a la policía esa noche. A medida que el caso continúa, se sabe también que 8 personas saltaron desde lo alto de la torre de agua, lo cual genera aún más preguntas. ¿Por qué estas personas tomaron esa decisión? Si se supone que Francisco era el criminal, ¿no era más fácil enfrentarlo entre todos? Por supuesto que esto para muchos resultaba ilógico, considerando que ni siquiera se hallaron pisadas ni rastros de que Francisco hubiera estado cerca de la torre de agua. Y es porque él dice que en realidad quería refugiarse en la iglesia del pueblo, la cual estaba a cargo de la familia Putnam, familia con la que Salazar tenía una amistad muy cercana. Sin embargo, cuando él llega al lugar se encuentra con una iglesia completamente destruida y al señor Putnam siendo atacado por esos seres. Lo más escalofriante es que el padre de la familia, llamado Dwayne, dejó un mensaje en la contestadora diciendo que solo Dios sabía lo que estaba pasando y que él era el único que podía juzgarlo por haber acabado con la vida de su esposa y de su hijo. Pero por increíble que parezca, y aunque las pruebas de la grabación junto con las fotos que tomó Francisco de aquellos seres atacando a Dwayne eran evidentes, la versión oficial fue que Salazar atacó a la familia y por temor, el padre desvivió a su familia y luego se quitó la vida. Francisco relata que en ese momento se dio cuenta que faltaba la
la hija de la familia, la pequeña Grace, y estando seguro que aún se encontraba en la escuela, se dirigió al lugar de inmediato. Pero al llegar confesó que nunca se imaginó el horror que estaba a punto de presenciar. La maestra de nombre Lisa Reyes, junto con todos los niños, fueron hechos trizas prácticamente, cosa que Francisco, al recordar, aún se le podía ver visiblemente afectado. Y es que no es para menos. Él explica que intentó entrar a la escuela para ayudar a la pequeña Grace, la cual gritaba desesperadamente por ayuda, pero no pudo llegar a tiempo, ya que en las últimas 3 fotografías que Salazar tomó se le puede ver a Grace rodeada de estos seres extraños intentando escapar por una reja, mientras Francisco lo único que puede hacer en ese momento es tomar su mano por última vez antes de verla morir. Por supuesto que esta historia no convenció a muchas personas, incluyendo al sheriff John Parano, quien declara que si esa historia es cierta, ¿por qué Salazar estuvo tomando fotografías en vez de ayudar a las demás personas? Desde luego, es una pregunta que solo un fotógrafo profesional como Lynn Masterson podría responder. Y si bien para el sheriff John Parano todas las declaraciones de Salazar son falsas, no para la psicóloga Renee Davis, quien con su experiencia profesional afirmó sin temor a equivocarse que Salazar estaba diciendo la verdad. Lamentablemente, nada de esto sirvió. Francisco es declarado culpable, siendo sentenciado a la inyección letal el 3 de febrero de 2013, y su cuerpo fue enterrado en un lugar que jamás se reveló en el estado de Arizona. Sin embargo, la historia no termina aquí. Un tiempo después, el lugar en donde fue enterrado Salazar es descubierto y su cuerpo desaparecido a manera de venganza. Pero a pesar de su muerte, nuevamente comienzan a reportarse casos de personas sin vida que aparecen en pueblos cercanos a Sangre de Cristo con heridas similares a las del primer caso. Por supuesto, nadie entiende lo que está pasando, pero lo más aterrador es que en un campamento que fue atacado al norte de Arizona, unos hombres encuentran una cámara de video entre las pertenencias de los campistas, pero al momento de revisar la última grabación se quedan totalmente paralizados. En el video podemos ver que Francisco jamás lastimó a nadie. O bueno, al menos no en aquella ocasión. Este fue el resumen de la película documental Savage Land. Quiero mandar un agradecimiento especial a Undertale, ya que sin él este video no hubiera sido posible. Recuerden que pueden enviarme sugerencias o peticiones al correo del canal. Por último, quiero agradecerles el apoyo, ya somos 1000 suscriptores, así que si te gustó el video y quieres apoyar este proyecto, puedes dejar tu poderoso like y suscribirte si es tu voluntad. Yo soy Taco y nos vemos en un próximo video.